Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob diciendo, dame hijos o moriré. Estudiemos juntos Génesis capítulo 30. Determinación, compromiso y dedicación es lo que nosotros necesitamos para apartar cada día un tiempo para estar en contacto con el Señor. No lo dejes, de veras, no te vas a arrepentir. Mantente firme y fiel, que esto es lo más importante. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy siguen las tragedias familiares, siguen las tragedias que nos ayudan a recordar que eso ha existido siempre, a pesar de conocer a Dios. Las tragedias familiares siempre están presentes. El versículo número 1 y el versículo número 2, Raquel ya no soporta los celos. Su hermana, cronológicamente podríamos entender que ya tenía 4 hijos y ella no tiene nada, está al borde de la desesperación y en su enojo le dice a Jacob, o me das hijos o me voy a morir. Él contesta, ¿soy acaso Dios el que te ha impedido el fruto de tu vientre? Mis amigos, aquí se deja ver a Raquel, aunque era la favorita y llegó a ser, pues eso, como la mujer más deseada y amada por su marido por excelencia. La verdad que su vida espiritual se ve que le costó bastante comprender, amar y obedecer a Jehová. ¿Por qué? Porque recordemos que Sara, la abuela de Jacob, Sara esperó 25 años para que se cumpliera la promesa del hijo. Rebeca, la madre de Jacob, esperó aproximadamente 20 años. Y ellos lo solucionaron de una mejor manera. Ellos oraron junto con Isaac, buscaron a Jehová, oraron y Jehová les mandó a estos 2 hijos. Pero ahora aquí Jacob, con Raquel, que se supone que la amaba profundamente, ella no pudo esperar ni 5 años y entró en completa desesperación. Y él, conociendo todos estos antecedentes, no tiene la madurez espiritual, no tiene el liderazgo espiritual para llamar a su mujer y decir, mira, este es el plan, Dios me lo ha prometido y esto va a suceder. Busquemos a Jehová. No lo hizo. Sin embargo, los celos, las envidias y las rivalidades allí estaban. Apreciados amigos, me parece que esto es muy importante de aprenderlo. ¿Por qué? Pues porque a nosotros también nos sucede. A veces nos desesperamos mucho, los celos nos acaban. El ver a otras personas prosperar, el ver a otras personas que les está yendo bien, las comparaciones nos destruyen. El estar siempre viendo cuánto tienen otras personas y cuánto nosotros tenemos nos impide, así literalmente te lo digo, nos impide ser felices. Y con frecuencia esas comparaciones y esos celos hacen que nosotros seamos fuente de enojo de nuestra familia cercana. Jacob dice, ¿acaso soy Dios yo te podría hacer algo, tú que no puedes tener hijos? Mis amigos, estos sentimientos se necesitan erradicar de nuestro corazón. Por supuesto que no es sencillo, pero aquí podemos ver la mano de Dios pudiendo intervenir en nuestra vida para poder erradicar esto. Algo también muy importante es Jacob. Jacob, como ya lo sabemos, lo acabamos de explicar, tanto su mamá y su abuela habían pasado por esta situación, porque él no tenía la madurez espiritual de decir, vamos a buscar a Dios y Dios nos va a bendecir. No tenía liderazgo espiritual. Tenía las promesas, él tenía para hacer mucho, pero no ha avanzado todavía. Del versículo número 3 al versículo número 8, Raquel ve en su sierva la forma en la que ella va a tener hijos, es decir, los va a recibir. Los niños al nacer vendrán a las rodillas de Raquel y de esa manera ella va a tener hijos. Ya hemos citado esto, que estas eran costumbres de ese tiempo, como de adopción, y que legalmente eran sus hijos. Entonces lo hace, vienen varios hijos de la sierva de Raquel, y ve el versículo número 9. Viendo Lea, pues, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. En este caso, Lea, cuando se da cuenta que su hermana está ya teniendo hijos, bueno, aunque sea como adoptados, ella dice, yo no me puedo quedar atrás. Ese espíritu de competencia dice, pues toma mi sierva y con ella yo voy a tener más hijos. Y nacen más hijos. Mis amigos, Lea, aunque
ya veíamos ayer que era una mujer que tuvo un crecimiento espiritual mucho más rápido, sigue en este espíritu de rivalidad y de competencia. Si ella puede tener más, yo quiero tener más. Amigos, el espíritu de competencia no puede ser el espíritu de Cristo Jesús. No puede estar en nosotros. Y en este caso, Lea pues acarrea más problemas al traer hijos a través de su sierva. Del versículo número 14 al 16 hay algo bien interesante. Dice que Rubén, hijo de Lea, fue al campo por donde estaban cultivando el trigo y halló mandrágora. ¿Sabes que este es un fruto y unas raíces que en ese tiempo se le daban o se le creía que tenía capacidades para la fertilidad y también que incrementaba el deseo sexual? Esta creencia estuvo desde la antigüedad. De hecho, hay mucha información acerca de cómo con el tiempo es que es bien interesante. Sabes que las raíces de estas mandrágoras parecen como pequeños cuerpos humanos. Las raíces es un tipo como de papa que cuando lo arrancas se le ve como el cuerpecito, como las manitas, los brazos, perdón, y las piernas. Es bien interesante y desde muy remotamente en el tiempo se le consideró como que era para la fertilidad. Entonces, como esa era la creencia, Raquel le dice a su hermana Lea, ¿sabes qué? Dile a tu hijo que me las dé. Y pues como sabía, tenían esa creencia, Lea dice, bueno, sí te las voy a dar, pero déjame dormir con Jacob. Fíjate, Jacob termina siendo una ficha de cambio, una moneda de cambio. Y accede, Raquel le permite dormir a Lea con Jacob. E interesante, ¿por qué? Porque Lea concibe, tiene hijos. Fíjate, tiene más hijos a raíz de esto. Y nuevamente, aunque los hijos, estos sus nombres ya no están relacionados con Jehová, porque ella ya ha tenido más hijos, sí siguen hablando de esa necesidad todavía, de ese deseo de formar un hogar, ese deseo de formar una familia. Y sabes que este capítulo usa esa expresión. Tanto Raquel quería formar un hogar y también Lea querían formar un hogar, pero no estaban completos porque Jacob estaba en medio, no era ni de una ni de la otra. Aunque las costumbres de esa época permitían este tipo de hogares, ellas no se sentían completos. Pues ahí hace una pausa en todos estos enredos, en todas estas necesidades y conflictos y entramos a otra. Del versículo 25 al versículo número 30, al parecer Jacob ha terminado de trabajar 14 años, ojo con esto, acuérdate, los primeros 7 años fueron por Raquel, después vino el engaño y volvió a trabajar otros 14 para finalmente haber trabajado por las dos mujeres y sus siervas. Entonces ahora le dice a Labán, pues ¿sabes qué? Envíame o dame permiso, me voy otra vez a mi tierra, dame a mis mujeres, a mis hijos, a los que yo he servido contigo y me voy. Pero aquí Labán, ojo, de hecho te doy este dato que me parece importante. Se dice que Labán, al haber trabajado 7 años, realmente trabajó o dio el doble de la dote. Ojo, el doble. Es decir, Labán se aprovechó, Labán explotó a Jacob. Él pudo haber trabajado 7 años por las dos mujeres, pero él trabajó 14 años. Entonces Labán no lo quiere dejar ir y va a buscar la manera de que se quede mediante engaños, mediante negocios para que no se vaya. Mis amigos, detrás de Labán, pues seguimos viendo a ese padre abusivo, ese padre que a pesar de que es su yerno y a pesar de que son sus hijas las que se beneficiarían de la riqueza, él quiere quedarse con más riquezas. Aquí hay un dato muy interesante, el versículo 30 dice que Labán no tenía tanto dinero como el que juntó cuando trabajó Jacob con él. Ojo con ese dato, Jehová estaba bendiciendo la mano de Jacob y entonces como Jacob era bendecido, pues esa bendición llegaba hasta Labán. Mis amigos,
qué triste. Y quizá tú puedas estar pensando ahora en algún familiar que es también así abusivo, que es también así con ese deseo de aún quitarle a sus hermanas, a sus hermanos, aún de quitarle a aquellos que son familia cercana. De eso siempre hay. Pero mis amigos, aunque su nombre Labán esté aquí y sea de la gente que conocía a Jehová, no indica que son realmente personas que estén entregadas a Dios. Y eso yo quisiera resaltarlo porque muchas veces nosotros somos ingenuos, podría decirlo, porque decimos, bueno, pero ¿por qué estos hermanos son así? Porque debemos tener claro que el hecho de ir a la iglesia, el hecho de llevar una Biblia, el hecho de ir el sábado a la iglesia, el hecho de decirnos cristianos, no quiere decir que por eso nuestro corazón se ha convertido, nuestro corazón está siendo transformado, no. Y mucha gente al no entender esto, mucha gente se decepciona y dice, no, yo de esta iglesia yo nunca voy a venir porque la gente es malvada. ¿No será más bien que nosotros no tenemos un concepto maduro de las cosas? Y a veces decimos, no, si es que ya todos deberían ser diferentes. Pues eso es cierto, todos deberían, pero la naturaleza humana aquí está y así está reaccionando. Ellos hacen ciertos negocios con Jacob de tal manera que el Labán se va a quedar con una parte del rebaño, Jacob va a seguir trabajando con otra parte del rebaño, pero lo que va a buscar Labán pues es seguir explotando a Jacob. El versículo 43 termina diciendo que Dios, a pesar de las tretas, de los engaños de Labán, Dios seguirá bendiciendo a Jacob, porque Jacob ha hecho un compromiso con Jehová. Mis amigos, qué bonitas. A mí me encantan estas historias de saber que cuando Dios está con alguien, y estamos hablando de que Jacob, ya vimos todo el desastre familiar que hizo, ya vimos toda esta falta de liderazgo espiritual, y aún así Dios lo está bendiciendo. No estoy diciendo que nosotros debemos ser así, sino que vemos la misericordia de Jehová. A pesar de los defectos humanos, vemos la misericordia de Jehová, vemos la paciencia de Jehová. Ahora, no estoy diciendo que Jacob era un hombre perdido, un hombre, no. Estamos viendo que tiene defectos, estamos viendo que le faltan muchas cosas, pero él es un hombre de Dios y tiene el conocimiento de Dios y claro que honra a Dios. Dios lo sigue bendiciendo por misericordia. Qué bonito es pensar que donde nosotros trabajamos o en nuestros negocios, Dios nos sigue bendiciendo, que nos protege y nos provee y nos da, a pesar de que compañeros de trabajo, amigos o jefes nos quieran hacer daño, quieran que nos vaya mal, de todos modos Dios nos bendice. Ojo, no te olvides, Jacob había hecho un voto a Dios: de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Estaba en un compromiso con Dios y ojalá que todos nosotros también lo podamos estar. Querido Padre Celestial, seguimos viendo los conflictos familiares, conflictos que quizá nosotros también vivimos, celos, rivalidades, ingratitud, abusivos como Labán, egoístas como Labán, o indecisos y faltos de compromiso espiritual como Jacob. Quizá nos vemos en Jacob que nos falta más decisión para llevar a nuestra familia a tus pies, Padre. De todas estas historias, ayúdanos a aprender, Señor, y ayúdanos a hacer algo para que podamos tomar acción, nuestra familia sea diferente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.